para que nos comparta la palabra del Señor. ¿Cómo está, iglesia? ¿Puede tomar asiento? Qué hermoso comenzar un día martes de esta manera. Qué hermosa presencia del Señor la que estamos sintiendo. Y es hermoso como el Señor también nos habla en la alabanza. El fuego de Dios nos consumió, no soy el mismo. ¿Cuántos no somos los mismos desde que Jesús llegó a nuestras vidas? Porque cuando Jesús llega a tu vida, cuando Jesús llega a tu casa, ya nada es igual. Y así es como el Señor me hablaba a través de la alabanza. Y sabe que cuando escuchaba la oración de nuestro pastor, yo decía, Señor, qué maravilloso eres, porque esta palabra que Dios me ha entregado para darles en esta tarde a la iglesia es una palabra que tuve guardada por mucho tiempo como título, pero que el Señor ha ido modificando a lo largo de las semanas y hoy Dios quiere entregar un mensaje a la iglesia distinto porque sabemos que este 2026 es un año distinto. Es un año que vamos bajo una palabra y esa palabra es recibir la doble porción del Señor. Y para recibir esta doble porción estoy absolutamente segura que Dios nos quiere hablar en esta tarde para ser parte de esa doble porción. Desde el año nuevo, después de ese miércoles, hemos vivido palabras que nos han encaminado para llegar a esta doble porción y espero que así sea también en esta tarde. Y esta palabra yo la titulé La integridad de José. ¿Sabe que Dios puso en mi corazón hace algunas semanas comenzar a leer la Biblia? Creo que cuando Dios depositó una unción sobre mí, una unción sobre mi matrimonio de llevar una vida pastoral, tenían que también haber cambios en mi vida y uno de esos cambios fue comenzar a aprender de su palabra, pero de una manera distinta a todas las veces anteriores, porque muchas veces me ha tocado predicar acá para la iglesia y también para los jóvenes, pero nunca con esta unción que recae hoy sobre mi familia. ¿Y sabe qué? Comencé a leer Génesis y me empecé a enamorar mucho más de Jesús. Me empecé a enamorar más de su palabra y cuando comencé a leer Génesis me encontré, cuando está finalizando Génesis, con la historia de José. Y me maravillé más aún con su historia porque la escuché muchas veces, pero por ahí entendí algunos versículos y ahora me sé la historia de José. Y sabe que si hay algo que Dios me venía hablando fuertemente era que le hablara a la iglesia acerca de la integridad. Y si hay alguien que fue íntegro, fue José. Y sabe que nos vamos a citar como texto base Génesis 39 del 7 al 20. Pero en esta oportunidad vamos a leer la versión TLA. ¿Sabe qué? Yo leí la versión Reina Valera y me quedó claro, pero cuando leí la versión TLA, ¿sabe que me quedó aún más claro? Entonces quiero que de esa manera también nosotros la leamos. Y dice, la mujer de su amo se fijó en él y le propuso, ven, acuéstate conmigo. En vez de aceptar, José le contestó, mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas sus riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo, pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Diga conmigo, pecar contra Dios. Y aunque todos los días ella le insistía, él le rechazaba. Un día, José entró en la casa para hacer su trabajo. Entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, llamó a gritos a los sirvientes y les dijo, miren este hebreo que trajo mi esposo, ha venido a burlarse de nosotros. Se metió aquí y quiso violarme, pero yo me puse a gritar con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar y pedir ayuda, salió corriendo y hasta la ropa dejó.
ella guardó la ropa de José hasta que regresara su esposo. Cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia. Ese esclavo tuyo hebreo que nos trajiste quiso violarme. Pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda, dejó su ropa junto a mí y salió corriendo de la casa. Al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey, pero aún en la cárcel, sigamos para terminar ese versículo, Dios siguió ayudando a José. Quería terminar solamente con esa frase que es del versículo 20. Y sabe que, como le dije, voy a hablar acerca de la integridad de José. Integridad es una palabra que escuchamos, que conocemos, pero que tal vez no sabemos su significado o que hemos escuchado muchas veces. Y la integridad no se prueba cuando todo va bien, hermano. Sabe que Dios hablaba fuertemente a mi vida y que me decía, ¿sabes qué? La integridad se prueba cuando hacer lo correcto cuesta mucho más. Cuando no estamos en nuestro mejor momento y cuando vemos tentados a hacer lo incorrecto. Cuando nos vemos tentados por ahí a hacer cosas tales cotidianas como mentir, como que me dieron el vuelto de más, pero no me devolví a dejarlo. Esas son pequeñas cosas básicas y cotidianas que nos quiere hablar el Señor en esta tarde. Muchas veces pensamos que obedecer a Dios traerá recompensas inmediatas. Pero la Biblia nos muestra, hermano, y esto es sumamente importante, que la integridad prueba primero nuestro carácter. Y luego Dios nos va a honrar. Así son los pasos que nos dice el Señor en su palabra. José es un claro ejemplo de integridad. Él fue vendido por sus hermanos, ¿ya? Esa parte de la historia está al principio de la historia de José, ya esto es como el centro de la historia, cuando ya había sido vendido por su hermano, porque eran muy envidiosos de José, de cómo su padre era con José. Entonces, ellos ¿qué hicieron? Lo vendieron al rey de Egipto. Él estaba lejos de su familia, no tenía nadie que lo defendiera, pero con un corazón que tenía José era que era firme y correcto delante de Dios. ¿Y sabe qué? Yo quería hacerle una pregunta a la iglesia y esta pregunta me la hice primero yo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando nadie te ve? ¿Qué ocurre cuando nadie nos ve? ¿Qué ocurre cuando la tentación toca tu puerta? Y estoy hablando de cualquier tipo de tentación. Muchas veces la gente se enfoca en estos versículos y que tiene que ver con una tentación sexual. Pero no solamente vivimos tentaciones sexuales, vivimos tentaciones cotidianas en el ámbito económico, en el ámbito financiero, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos en la iglesia, ¿cierto? Ahora, ¿quién fue José? José fue hijo de Jacob y de Raquel. Fue vendido, como les dije anteriormente, por sus hermanos envidiosos del amor que tenía Jacob por José. Ellos lo vendieron, fue llevado a Egipto como esclavo, pero fue usado por Dios porque Dios le revelaba el significado de los sueños del rey a José y de muchos más cuando estuvo también en la cárcel, y fue usado para bendición de otros. Entonces, ¿cuáles eran las cualidades de José? Y aquí me quiero detener porque es tan importante ver cuáles eran las cualidades de este José. Y era varón próspero. Y sabe que aquí mismo en Génesis 39:2, si lo podemos leer, dice: a José le fue muy bien allí, en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. ¿Estaba solo? No, Dios estaba con él. Joven próspero, buen administrador. Y sabe que aquí mismo en Génesis 39:4 dice: por eso trató amablemente a José, lo puso a cargo de su casa, como administrador de su casa y de todo lo que tenía. Él le pasó algunas cosas, algunas propiedades, le pasó todo. Un buen administrador. ¿Sabe cuál era otra cualidad de José? Que era íntegro.
Otra cualidad, que era responsable. Todo lo que su amo le pedía, él lo hacía de una manera correcta. Era leal. El otro día el pastor nos predicó acerca de la lealtad. Era fiel, era capaz de perdonar. Porque ¿sabe qué? Aunque fue vendido por sus hermanos, más tarde él perdona a sus hermanos. Era capaz de perdonar. Mire qué gran hombre, si José no era cualquier hombre. Era además, y creo que una de las cosas también importantes, era muy temeroso de Dios. ¿Sabe que hoy nos centraremos en una de sus cualidades y usted ya sabe cuál es, y que es la integridad? Y sabe que quería detenerme también en darle algunas características de una persona íntegra, porque usted se preguntará, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser íntegros? ¿Cuáles son esas características que nos llevan a ser una persona íntegra? Una persona íntegra dice la verdad y es transparente en sus actos. Usted va a ver la transparencia de la persona cuando habla, pero también cuando la persona actúa con esa verdad. Y es fácil darse cuenta cuando una persona no miente y dice la verdad. Hay características hasta psicológicas que nos permiten ver cuando una persona está mintiendo. Es coherente entre sus acciones, ya que refleja sus creencias y valores. Es como cuando dicen, y que esto viene muy de cerca, oh, los cristianos, mira, es cristiana y mira lo que hace. También es importante ver cómo nosotros somos coherentes con las acciones que tenemos tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Santos no somos, no, porque santo hay uno, ¿cierto? Pero sí tenemos que ser coherentes como somos acá adentro. Si acá adentro somos personas que dicen la verdad, que predicamos la palabra también se predica con acciones. Acciones de solidaridad, acciones de verdad, de lealtad y de fidelidad. Son acciones que nos van a permitir observar una persona íntegra. Es fiel a sus principios, incluso en situaciones difíciles y de tentación. Aunque te veas tentado, tienes que seguir firme con tu integridad. La tentación es grande, sí, en muchos ámbitos de nuestra vida, pero si tú quieres ser íntegro, si tú quieres ver la doble porción, ¿cuántos quieren ver la doble porción? Amén, ¿cierto? Tenemos que ser íntegros y muchas de las características te las estoy dando hoy. Esto no es como que yo les dijera a ustedes, miren, aquí tienen una receta para la integridad, pero Dios te está hablando en esta tarde y te está diciendo, mira, esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que no debes hacer. Dios nos direcciona. Otra característica es que cumple con su palabra, con sus promesas y sus compromisos. Y aquí Dios hablaba fuertemente a mi vida. Los compromisos cotidianos, ¿sabe que yo hablaba con mi esposo porque he cambiado el bosquejo de la palabra hasta una hora atrás? Porque Dios me hablaba, me senté, le mandó un mensaje al pastor, me atrasé, no para llegar tarde a predicar, pero sí quería llegar antes, porque Dios me habló en el segundo punto y tenía que cambiar algunas cosas. Y hablaba también con mi esposo y yo decía, pero ¿sabes qué? Que no hay tan grandes cosas que tengamos que hacer para ser íntegros. Si a veces en las cosas cotidianas se ve a Dios como, ¿cierto?, nos refleja la integridad en cosas básicas y Dios eso te quiere hablar. No te está hablando que seas íntegro en cosas tan grandes, te está hablando en cosas pequeñitas que te van a direccionar en un 2026 de una doble porción. Amén. Otra de las características es que es una persona auténtica, genuina y fiel a su propia verdad. Aquí no hay colores grises, es blanco o es negro. Esta persona no titubea al hablar. Es una persona que usted se va a dar cuenta que es íntegra hasta en sus palabras. ¿Y sabe qué? Si nos vamos a la definición en hebreo de integridad, se dice tamim, que significa, mire lo que significa integridad, completo. Una persona completa, una persona entera, sin dobleces, recto delante de Dios.
Mira, 4 cosas importantes que te tienes que grabar, que es completo, entero, sin doblez y recto delante de Dios. Amén. La integridad es vivir de la misma manera, ya sea en público, pero también en privado. O en privado, pero también en público. Es no tener una doble cara. Es no hacer las cosas porque les quieres caer bien a alguien. Es ser igual siempre. Mira qué fácil. Es ser el mismo siempre. En todo lugar y en todo tiempo. Mira qué fácil. Pero pucha que nos cuesta, ¿cierto? Pregunta, ¿somos los mismos delante de Dios que delante de las personas? ¿Somos esa misma persona que se arrodilla a orar delante del Señor que la misma persona que se para y sale de la iglesia? No sé si somos los mismos. ¿Somos iguales dentro de la iglesia que fuera de ella? ¿Nos comportamos igual con nuestros amigos y en nuestro trabajo? ¿Contestamos de la misma manera a nuestro jefe que a nuestro pastor? Hay algunos que dicen, oh no, ¿cierto? Pasa eso, a mí me pasa. Porque ¿sabe qué? Yo tengo un carácter sumamente fuerte. Soy súper pesada. Llego y contesto. ¿Sabe qué es lo que Dios hablaba a mi corazón? Que no solamente debemos hablar bien a las autoridades que tenemos enfrente. ¿Les habla bien a sus hijos? ¿Es íntegro como padre? ¿Es íntegro como madre? Dios hablaba, ¿eres íntegra como profesora? ¡Wow! Y ahí me falta tanto. Porque para los nuevos en la iglesia, los más nuevos, yo soy profesora de matemática. Puede ser así. Más de 10 años viendo esa cara. ¿Cierto? Sí. Y soy pesada. Soy estricta, soy enojona. Porque además no le hago clase a niñitos, porque te creen todo. Le hago clase a adolescentes que no te creen nada, que te cuestionan todo, que sacan, y que mira, aquí Dios hablaba y que sacan lo peor de mí, cuando deberían sacar lo mejor de mí. Sacan lo peor, yo me enojo, les grito, y cierto que de cierta manera pierdo mi integridad, porque yo con mis jefes, sí, bien, todo respetuosa, pero con los niños, ¡fuera! Y sé que es algo que debo cambiar en mí y que Dios hablaba a mi vida y yo decía, wow, este 2026 yo quiero esta doble porción, así que o cambias o cambias. Porque yo quiero esa doble porción. Yo el 31 de diciembre llegué aquí esperando una palabra y me fui el primero, la recibí, la tomé, la atesoré y yo digo, y yo voy a recibir esa doble porción, cueste lo que cueste. Amén, le damos un aplauso al Señor. Me río porque yo le dije a mi esposo, me quedó súper corta la predicación y todavía ni siquiera llego a los puntos, así que está el pastor ahí, que no me vaya a retar porque voy en la introducción. ¿Y sabe que leer la historia de José? Y yo soy súper crítica de él y él lo sabe, soy íntegra, así que yo siempre lo critico. Pastor, se alarga, y yo estoy peor. Leer la historia de José, pudimos observar que es una persona íntegra tanto en sus palabras como en su actuar. Él no buscó la justicia, Dios hizo justicia por él. Tú no busques la justicia, porque Dios hace justicia por ti. Pero la integridad en los seres humanos no es fácil. Nos cuesta ser íntegro, a mí me cuesta ser íntegra. Puede conllevar sacrificios, humillaciones. Mira, importante, a veces ser íntegro también te puede llevar a ser humillado. Pero también, ¿sabe? Que en la integridad hay promesa, hay propósito. Aquí lo importante del mensaje, porque Dios nos quiere entregar el día de hoy. A través de la lectura de su palabra, pude destacar 3 principios relevantes de la vida de José y de cualquier ser humano íntegro. Y el primer principio es, la integridad tiene un precio. Si tú quieres ser íntegro, vas a tener que pagar el precio. Vamos a tener que pagar el precio, no es gratis. Y se lo digo desde ahora. Cuando yo leía, yo decía, Señor, ¿por qué? Difícil, porque no es de manera automática. ¿Sabe que ni siquiera es orando? Eso Dios me hablaba, ni siquiera es que te arrodilles y vas a ser íntegro.
No, vas a tener que pagar el precio. Y sabe que en Génesis, si nos vamos a Génesis 39, del 7 al 10, dice, la mujer de su amo se fijó en él. ¿Y qué le propuso? Ven, acuéstate conmigo. En vez de aceptar, José le contestó, mire lo que hizo, se niega. ¿Qué le dice? Mi amo confía en mí, por eso ha dejado todo mi cargo. Estando yo al frente de toda su riqueza, él no tiene de nada que preocuparse. Y sabe que dentro de su riqueza no solamente hablaba del tema financiero, de propiedades, también de ella como mujer. Sigamos, al siguiente versículo dice, no me ha prohibido nada y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo, pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Si nos vamos luego al versículo 19 al 20, dice, al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces, ¿qué hizo? Agarró a José, lo metió en la cárcel donde estaban los precios del rey, ¿cierto? ¿Y qué ocurrió con él? Quedó ahí preso. ¿Y sabe lo que Dios me hablaba? Que José rechaza la propuesta de esta mujer. La rechaza. ¿La rechaza por miedo al rey? ¿Le temió al rey? Ay, no, me da mucho miedo el rey, por eso le voy a temer y no me voy a acostar con ella. Yo creo que debe haber sido una mujer muy hermosa. ¿Tentación hubo? Yo creo que sí, porque no debe haber sido cualquier reina, era la esposa del rey. Yo creo que debe haber sido una mujer muy hermosa. Pero ¿sabe qué? No fue ni eso. ¿Ustedes creen que fue por miedo a ser descubierto? No. ¿Por qué entonces? Por temor a Dios. Porque él entendía, mire, palabra clave, porque él entendió que su pecado no era con el faraón, que su pecado era contra Dios. Era contra Dios. Pero ¿por qué toma esta decisión entonces de salir corriendo? Algunos podrían decir, ¡ay, se escabulló y corrió! Mira, llegó y salió. Pero ¿saben por qué tomó esta decisión? Por temor a Dios. Su razón principal era, para negarse, era hacer tal cosa por temor a Dios. La segunda cosa, por lealtad a su amo, porque también había lealtad, porque en él que había integridad. Reconoció la confianza que Potifar había depositado sobre él y por lealtad tampoco lo quiso hacer. Tenía, mire, y cuando veo estas dos palabras me las grabé muy bien. Tenía autocontrol y resistencia. ¡Wow! Cosa que a muchos nos falta. Autocontrol y resistencia. Se negó a ceder la tentación, porque ahí decía que ella lo tentaba día tras día. Pero su autocontrol y su resistencia evitaron que él tuviera relaciones sexuales con la esposa del rey. Y encuentros también a solas con ella. Él se negaba a eso. Cuando ella quedaba sola, él se iba. Diga conmigo, negación. Debemos negarnos. Y cuarto punto, y no menos importante, ¿sabe lo que tenía José? Visión de lo que obtendría. Parece que no lo está entendiendo. ¿Sabe que cuando él se negó, qué tenía? Visión de lo que iba a obtener. Y no iba a obtener cosas vanas. No iba a obtener poco, iba a obtener mucho. Porque su rechazo no solo fue una reacción momentánea. Él no dijo, no me acuesto con ella y me voy. ¿Sabe lo que ocurrió? Fue una decisión que lo mantuvo en el camino para cumplir el propósito mayor que Dios tenía sobre su vida y sobre su familia. Porque más tarde, él se encuentra con sus hermanos, los perdona, los hermanos salen de esa angustiosa hambruna en la que podrían haber vivido. Imagínate las promesas. Se convirtió en una persona respetable. Entonces, importante estos 4 puntos: temor a Dios, lealtad a su amo, tenía autocontrol y resistencia. Aunque la tentación golpee tu puerta y tu corazón, debes resistirte, porque en la resistencia vas a obtener bendición,
vas a obtener una promesa cumplida. ¿Y sabe qué? ¿Cuál fue el resultado de esta negación? Mire, cárcel inmediata. ¿Pagó el precio? ¡Wow! Que pagó el precio. Cárcel inmediata. ¿Y qué aprendemos a través de esta decisión? Porque no aprendemos cualquier cosa. Que la integridad no siempre es recompensada inmediatamente. Él tuvo que pagar el precio, él fue a la cárcel, pero tenían claro que venía la bendición y que iba a ser mayor. ¿Qué otra enseñanza nos deja? Que a veces hacer lo correcto trae consecuencias que son dolorosas y a veces muy injustas. Porque él toma la decisión de arrancar, de no cometer pecado, ¿cierto?, con esta mujer. Pero ¿qué ocurrió? Se fue a la cárcel. ¿Fue injusto? Sí, muy injusto. ¿Fue doloroso? Sí, muy doloroso. ¿Qué otra cosa importante? ¿Sabe qué? Dios no nos hace evitar la prueba, pero ¿sabe qué? Y le doy aquí algo importante, un detalle importante. Si bien es cierto, Dios no aleja la prueba de nuestra vida, sí nos acompaña en ella. Y sabe que en Isaías 41:10 dice, no temas porque ¿quién está contigo? Yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré aún en la cárcel, aún privado de libertad. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él hará justicia por ti. No busques la justicia porque Él la hará por ti. En Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado. Si tú caminas en integridad, ¿cómo tienes que andar? ¿Con miedo? No, debes andar confiado. Debes andar confiado. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy tomamos la decisión de pagar el precio y caminar por integridad? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy decidimos pagar el precio, pero caminar de manera íntegra? Amén, ¿cierto? El principio número 2, la integridad atrae favores. ¿Cualquier cosa? No, la integridad atrae favores a tu vida. ¿Sabe que si nos vamos a Génesis 39, del 21 al 23, dice, Dios siguió ayudando a José, ¿lo dejó solo? Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos los trabajos que allí se hacían. El carcelero no tenía que vigilarlo porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Aún en la cárcel Dios estaba con José. ¿Lo dejó solo? ¿Lo abandonó? No. Aún ahí Él estaba con él. ¿Cuánto más con nosotros? ¿Cuánto más con nosotros? ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Que aunque José estaba preso, la cárcel no cambió su carácter. ¿Usted cree que José llegó a la cárcel y dijo, desde ahora en adelante yo no soy íntegro? Desde ahora en adelante yo no soy leal, yo no soy fiel, no. José llegó a la cárcel y siguió con el mismo carácter. No cambió su manera de ser, ni tampoco la manera de creer. Porque no necesitas solo soñar lo que quieres en Dios. Necesitas creer lo que Él va a hacer. Amén. ¿Y por qué? Porque Dios estaba con él. En Génesis 39, en el 21 dice, mas Jehová estaba con José. Esto no es una metáfora, lo dice su palabra. Jehová estaba con José, estaba contigo, está contigo y estará contigo. Amén. Durante su estadía en la cárcel, ¿José fue cualquier reo? Él era el que estaba ahí. No, él tuvo un cargo. Estuvo frente de todos los que estaban allí presos.
se ganó la confianza del carcelero y fue puesto a cargo de todos los demás prisioneros, no de alguno, de todos los prisioneros, donde además sirvió con diligencia, mientras interpretaba además los sueños de sus compañeros. Seguía sirviéndole al Señor. Demostró su carácter y la presencia de Dios en su vida. Podemos observar que aún en la cárcel José se posicionó en lugares de privilegio y de honra. El carcelero vio su buen desempeño y lo puso a cargo de los demás presos. Lo convirtió en una figura de autoridad, pero también de confianza. Los prisioneros confiaban en José, le confiaban sus sueños, les confiaban lo que querían hacer, y José siempre estaba dispuesto a entregar una palabra de amor. ¿Sabe que cuando yo leía Génesis, yo lo leía y decía, qué bueno es tener un José en tu vida? ¿Cuánto nos gustaría tener un José en tu vida? Amén. José sirve, trabaja y se gana la confianza. La integridad no depende del lugar en donde estamos, sino al Dios al cual servimos. Fue la integridad de José la que mantuvo sus sueños corriendo. ¿Usted cree que José no tenía pena, angustia, dolor por estar en la cárcel? Yo creo que sí. Pero fue su integridad lo que mantuvo esos sueños que él tenía corriendo. Un hombre que piensa en integridad, que actúa en integridad, ¿sabe lo que hace? Atrae favores. No los busca, no anda por ahí buscando los favores, sino que los atraía a su vida. Mientras que el que no vive en integridad, ¿sabe lo que atrae? Atrae problemas y atrae miseria. ¿Usted quiere atraer problemas a su vida? ¿Quiere atraer miseria o quiere atraer favores a su vida? Amén, yo quiero atraer favores a mi vida. ¿Sabe qué? Amén, amén, un aplauso para el Señor. Dios es justo, hermano, y en Salmos 37, 25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiguen pan. Mira, Dios fue justo con José. José fue íntegro, acto seguido fue a la cárcel, pero ¿quién hizo justicia por él? Nuestro Dios, porque Él no nos desampara, ni tampoco va a dejar que ni nosotros, y esa promesa no es solamente para nosotros. Mire lo que te está prometiendo el Señor. Hay una promesa en esta palabra, y no es solo una promesa para tu vida, es una promesa para tu descendencia. Si tú eres íntegro, ni tu descendencia mendigará el pan. Mira qué promesa más poderosa. Tu integridad permitirá que tu familia nunca mendigue el pan, que tus hijos no mendiguen el pan, que tus nietos no mendiguen el pan. Mira qué poderoso. Así como José, prepárate. Hermanos, los invito a que se preparen para abrazar los sueños que Dios tiene para tu vida. Jóvenes, prepárense. Dieron los resultados de la paz y yo me gozaba con esos resultados. Prepárense, porque Dios va a cumplir esos sueños. Pero debes tener, amén, debes ser íntegro en la universidad. Si hay un lugar donde yo vi la prueba, es en la universidad. Es un lugar donde yo conocí a Dios, en la universidad. ¿Sabes qué, joven? En esta tarde yo te invito a que la tentación va a llegar a tu vida, porque los que hemos estudiado en la universidad sabemos que ni siquiera en el mundo hay tanta tentación como lo hay en esa universidad. Y no hay una universidad con nombre en cualquiera, porque vienen y te invitan. Y saben que ni siquiera te invitan a fumar droga o alcohol, eso ya es pasado. No entres a clase. ¿Por qué sigues a Dios? Esa es la tentación que va a llegar a tu vida. Así que padres, oren por sus hijos, porque la tentación en las universidades es grande. Pero los sueños que Dios tiene preparado para tu vida, los vas a poder abrazar si eres íntegro. Va a llegar el momento que Dios te va a dar tanta gracia, que Dios te va a dar tanto favor, que vas a tener que decirle a tu jefe cuánto es lo que vas a querer ganar. Eso es lo que atraes con tu integridad, atraes favores.
Tú le vas a decir a la gente qué es lo que vas a hacer, dónde vas a trabajar y qué es lo que quieres ganar. Mira las promesas que te da el Señor en esta hora. Amén. ¿Lo creen o no lo creen? Amén. ¿Te estás preparando para abrazar los sueños? ¿Sabe qué? ¿Te estás preparando? ¿Sabe qué? En Génesis 41:14, si lo leemos, dice, el rey mandó a llamar a José y de inmediato lo sacaron de la cárcel. Entonces José se afeitó, se cambió de ropa y luego se presentó delante del rey. José llegó todo chascón y fue. No. José se preparó para abrazar los sueños. Se preparó. ¿Te estás preparando para abrazar los sueños? Tienes que prepararte. Tienes que prepararte. Esto no es inmediato. Tienes que prepararte como Él lo hizo. Cuando el faraón sacó a José de la cárcel, José, ¿qué hizo? Se preparó. Se puso sus mejores vestiduras. Se afeitó, se bañó y lo describe en su palabra. No que se levantó, ya voy a esperar que Dios me bendiga. No, prepárate, hermano. Esto es lo que te está diciendo Dios en esta hora. ¿Tú quieres recibir la doble porción de Dios? Pues prepárate. Ora, ayuna, sé íntegro en tus finanzas, sé íntegro con tus hijos, sé íntegro en tu trabajo, sé íntegro con el vecino, con la vecina. Porque muchas veces estamos en el patio discutiendo y hay oídos que te están escuchando. Aún ahí tienes que ser íntegro. Aún en lo privado tienes que ser íntegro. Y en el principio número 3, que yo lo encontré poderoso, la integridad te posiciona en el tiempo de Dios. No te va a posicionar cuando a ti se te ocurra. No vas a encontrar el trabajo soñado cuando a ti se te ocurra. Vas a ser posicionado en el tiempo de Dios, siendo íntegro. Recuérdalo. En Génesis 40 al 41. No, Génesis 40, versículos 41, ¿no? Génesis 41, 39. Que creo que lo anoté mal, pero está por ahí. Avancemos un poquitito. Sigue nomás. Vamos, más allá. Ya, no importa, porque parece que no lo encontré, ya. Pero cuando José interpreta los sueños, José no solamente interpreta los sueños del faraón. El faraón tenía 2 personas también en su reino, ¿cierto? 2 personas que soñaron algo importante y que era el copero, ¿y alguien se acuerda del otro? Y el panadero. Ambos soñaron. ¿Qué es lo que hizo José? Fue corriendo, ¿qué es lo que hizo Potifar? Fue corriendo y le pidió a José que interpretara estos sueños, porque José interpretaba los sueños. Pero muchos creían que José interpretaba los sueños por él mismo, pero no sabían que era Dios quien se los revelaba. Y sabe que cuando José interpreta los sueños del copero y del panadero, aunque al copero se le olvidó decirle a Potifar, porque si hay algo que le dijo el José, dile que se acuerde de mí. Dile que se acuerde de mí. Pero ¿sabe qué? Pasaron 2 años. ¿Para qué? Para que se acordara de él. Pero Dios se olvidó. Dios no se olvidó. Dios no se ha olvidado de lo que te prometió. No sé cuántos años has estado esperando. No sé cuánto tiempo estás esperando. Pero Dios lo va a cumplir en el tiempo perfecto de Él. Amén. Dios no se olvida de las cosas que haces en su nombre. Dios no se olvida de tu servicio. Aquí hay tantos servidores sentados. ¿Cuántas veces has servido
en angustia, pero Dios no se va a olvidar de ese servicio, porque el obrero es digno de su salario y al tiempo Dios te va a responder, pero al tiempo perfecto de Él. Fíjate que en el tiempo exacto, 2 años exactos, José es llamado para interpretar los sueños del faraón. Y en Génesis 41:39 dice: y dijo el faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Dios es el que le revela los sueños a José. Y el faraón así también lo entiende. Sigamos con el siguiente versículo. Se quedó pegado, me dice. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Él pagó el precio, atrajo favores y ¿dónde se posicionó? Debajo del rey. ¿Qué posición quieres tú? ¿Quieres la posición en el pueblo o quieres estar debajo del rey? Amén, yo quiero estar en una posición debajo del rey, pero para eso debemos llevar una vida en rectitud y en integridad. Y ya estoy terminando. De esta manera Dios te posiciona, te honra. ¿Y sabes qué? No solamente te honra, sales del anonimato. Porque José dejó de ser el carcelero y el prisionero para llegar a ser un gobernador, para estar debajo del rey. Y Dios te posiciona en lugares de honra. Jóvenes, Dios me habla fuertemente a ustedes. Ustedes van a ser una generación que se posicionará en lugares de privilegio, en lugares de honra. ¿Y saben lo que me habla fuertemente el Señor? Que sus padres ya pagaron el precio. ¿Sabe qué? Sus padres ya pagaron el precio. Ustedes atrajeron favores y van a ser posicionados en lugares de honra y de privilegio. No van a tener que mendigar el pan ni mendigar un trabajo, porque el día que se titulen van a llamarlos, van a buscarlos. No van a tener que buscar, Alvarito, no vas a tener que buscar, porque tu lugar donde vas a trabajar como abogado ya está listo. Ya está listo. Ya esa oficina está lista, no tendrás que buscar. Tu madre, tu padre ya pagaron el precio. Y los que están recién comenzando, créanlo así, jóvenes. Ya fueron muchos los que pagaron el precio por ustedes. Van a ser posicionados y no en cualquier lugar. Dios no se ha olvidado de ti, Luis. Vas a ser posicionados en lugares de honra, porque ellos pagaron el precio por ti. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Mire, José, y me emociona leerlo porque José pasa de esclavo a administrador. Pasamos de esclavos a administradores, de preso a gobernador y del anonimato a ser honrados. Mira qué hermoso lo que te habla el Señor en esta hora. Mira qué hermoso lo que te dice el Señor en esta hora. Pasarás de esclavo a administrador. Pasarás de hacer el aseo a ser el administrador de ese edificio. No sé a quién le habla el Señor. Pasarás de preso a gobernador. Pasarás de estar preso a gobernar. Pasarás del anonimato donde nadie te conocía a ser honrado en público, porque Dios te honrará en público. La integridad no cierra puertas, abre puertas que nadie puede cerrar, ni aún en tu cárcel. Yo no sé cuál es tu cárcel. Yo tengo mi propia cárcel. ¿Cuál es la tuya? Yo no sé. Pero el Señor me dice en esta hora que las puertas que el enemigo ha querido cerrar en tentación, Dios las abre en esta hora y se transforman en portones de bendición para tu vida. Yo así lo declaro. Sobre tu vida no se abren puertas, se abren portones y ventanales de bendición. Amén.
Hermanos, la integridad tiene un precio, sí. La integridad es probada en secreto, pero ¿saben qué? Es recompensada en público. Nunca deja a alguien en pérdida. Porque podemos creer los que leíamos que José perdió esos 2 años en la cárcel, no, pero ganó mucho más. Porque Dios no hace que pierdas, hace que ganes. A lo mejor esos meses sin trabajo te van a permitir una ganancia mayor. Van a permitir una ganancia mayor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso que ha estado pasando, eso que pasó el 2025, no puede ser así el 2026. No puede ser así. Nunca deja a alguien en pérdida. Trae beneficios y promesas cumplidas. A él Dios le prometió y le cumplió. A él Dios le prometió y le cumplió. ¿Sabe que José, cuando sale arrancando, si hay algo que me llama la atención, es que él pierde sus vestiduras? ¿Sabe que cuando él arranca, no sé si ustedes se dieron cuenta de ese gran detalle, él queda desnudo? Porque él decide arrancar con tal de no perder su integridad. Muchos creerían que la integridad es esto. No, hermano, la integridad no es esto. Él perdió sus vestiduras, pero conservó su carácter. Perdió su libertad por un tiempo, pero ganó el propósito de Dios. Hoy Dios nos pregunta, ¿prefieres un momento de placer o una vida de propósito? ¿Prefieres un momento? Un momento es esto. ¿Prefieres este momento de placer o una vida llena de propósitos y de promesas cumplidas? Yo prefiero la segunda. Póngase en pie. ¿Prefieres perder tus vestiduras o perder tu integridad? ¿Prefieres dejar esa vanidad de vanidades? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres perder tu manto o perder tu integridad? Es tu decisión. Es tu decisión, hermano, no es la mía. No es la decisión del pastor. Nosotros nos podemos poner delante a predicar una palabra, a entregar un mensaje, pero la decisión es tuya. En Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Tú quieres vivir una vida de integridad para obtener esa corona de vida? Yo sí. ¿Pagaremos el precio? Sí. Hay una promesa delante de ustedes. Hay una promesa delante de ustedes. Y yo quiero orar en esta tarde. Cierre sus ojitos. Quiero orar, iglesia, por ustedes. Señor, danos un corazón íntegro, firme y temeroso de ti. Aun cuando nadie nos vea y cuando hacer lo correcto nos cueste. Aun cuando podamos sentir que con nuestra fuerza no podemos. Señor, ayúdanos a poner en acción esta palabra que hemos recibido. Sabemos que tendremos que pagar el precio, pero también tú nos prometiste hoy que vamos a traer favor y gracia a nuestra vida. Y de esta manera, ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir una vida en integridad que nos permita conseguir el posicionamiento, ese posicionamiento de honra en nuestros lugares de trabajo, en nuestra familia, con nuestros vecinos. Señor, ayúdanos a entender que la integridad no se ve en cosas grandes, se ve en pequeñas acciones, en pequeñas palabras. La integridad no es solamente hablar, sino que es también accionar, sino que es también actuar. Y yo oro en esta hora por la iglesia, para que tú vengas a sus vidas, puedas revelar aún más esta palabra en sus corazones. Ellos puedan creer lo que tú le has prometido. Ellos puedan creer que si caminan con una vida
íntegra, van a vivir el favor de Dios y van a vivir la doble porción del Señor en este 2026. Hemos creído en tu palabra, hemos creído que hecho está y glorificamos el nombre de Dios. Amén y amén. Que el Señor le